¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos iniciado ya el bloque 5 de nuestro programa Textos Orales. Así que vamos a la explicación de este tema. Antes que nada tenemos que hacer hincapié en que a lo largo de nuestra vida vamos a estar teniendo que desarrollar competencias comunicativas, hablar en público, expresarte correctamente, exponer tus ideas de una manera clara, coherente y por supuesto eficiente. Así que vámonos rápidamente a ver qué es un texto oral. Es la comunicación de viva voz de unos contenidos ante un auditorio a partir de un guión. Por cierto, noten cómo la palabra guión no lleva tilde. Una exposición oral es una situación comunicativa donde tu principal instrumento comunicativo será tu voz y otros elementos o medios paralingüísticos como lo es el volumen, el matiz, la entonación, etc. Pero no se trata nada más de decir lo que se nos ocurra, como se nos ocurra. Este proceso comunicativo debe de estar antecedido por la elaboración de un guión. El guión es un documento preparado por ti, previa revisión de fuentes, consultas y documentación que te va a ayudar a preparar tu presentación y te va a servir de guía. Por lo tanto, es muy necesario la elaboración de un guión y un guión bien hecho. Es precisamente por eso que estamos hablando de textos orales, ¿sí? Necesitamos textos, ¿sí? Tenemos que redactar textos. Ahora, el receptor está presente en el momento de la comunicación e influye en ella mediante su actitud y sus reacciones y muchas veces con sus preguntas. Aquí el receptor puede ser o bien los participantes con los que estés desarrollando la actividad de la exposición oral o bien un auditorio. Frecuentemente los géneros que vamos a ver correspondientes a los textos orales tienen que ver con la participación de un auditorio. Ahora tienes que tener sumo cuidado con lo que dices. Hablar en público conlleva una gran responsabilidad con el auditorio y con la información que estás manejando y por supuesto habla de ti. Y no es por asustarte, pero recuerda que los errores pueden ser corregidos, sí, pero no pueden ser borrados. Entonces tenemos que primero pensar lo que vamos a decir antes de exponerlo ante nuestro público. Establecer una correcta conexión entre la mente y la lengua. No podemos simplemente hablar a lo loco. Y yo sé que muchos de ustedes tienen pavor a hablar en público. Todos iniciamos así. Pero precisamente durante este programa vamos a intentar hablar en público sin temor, sin miedo a la mirada crítica, exponiendo nuestras ideas de la mejor manera, haciendo uso de nuestros instrumentos como la voz, como nuestros movimientos corporales, los ademanes, la entonación y otros recursos que te van a ayudar para exponer correctamente, como pueden ser un mapa, una maqueta. Esos elementos ya lo vamos a estar viendo. Una exposición oral puede ser llevada a cabo por una persona o por un grupo de personas. Cuando es una persona la que lo realiza, por lo general estamos hablando de un discurso, de una conferencia o una exposición en clases, de esas que haces con tu papel bond y tu letra fea, bueno, con diapositivas porque ya somos modernos. O también puede ser realizada por un grupo de personas, en cuyo caso estamos hablando precisamente de lo que nos compete en nuestro programa: mesa redonda, foro y debate. ¿Y qué no es una exposición oral? Pues bueno, una exposición oral no debe confundirse con la lectura en voz alta, porque en la exposición oral tenemos que demostrar que dominamos el tema, que lo hemos preparado a conciencia y que somos aptos para comunicárselo a los demás. En cambio, la lectura en voz alta simplemente es decodificar, pues, el texto, las letras, a través del habla, pero la exposición oral es más amplia que el habla porque entran en juego medios paralingüísticos, como hemos dicho ya. Y aunque en este ejercicio oral la improvisación juega un papel fundamental, pues también es sumamente importante e indispensable la preparación. ¿Cómo preparar una exposición oral? Tenemos que leer mucho y empaparnos de toda la información posible. Tenemos que hacer una documentación basada en la consulta de libros, periódicos, revistas, pero también de elementos audiovisuales como una noticia en la televisión, videos en internet, etc. Incluso en las redes sociales pueden ser fuentes de información, conversaciones, experiencias, y esa información que recopiles tienes que organizarla y analizarla para después pasar a un proceso de planificación de lo que se va a decir y de los materiales que se van a utilizar en la exposición, un esquema y una redacción adecuada. Y ahora vamos a ver los tres tipos de exposiciones orales. Si bien estos tres formatos que veremos a continuación guardan mucha similitud, también tienen sus diferencias y es lo que vamos a revisar. Muy bien, entonces nos vamos al análisis de el primer
Elemento, mesa redonda. La mesa redonda es una dinámica de discusión que convoca a un grupo de participantes sin diferencias ni jerarquías para presentar y desarrollar sus opiniones y puntos de vista sobre un tema. Su finalidad es contrastar diferentes puntos de vista para tener una visión más amplia del tema. No es que los participantes tengan que estar en torno a una mesa forma redonda, sino que toma su nombre en la leyenda del rey Arturo, en la que la mesa redonda era una mesa alrededor de la cual se sentaban los caballeros para discutir los asuntos importantes del reino. ¿Qué características tiene una mesa redonda? Pues bueno, en principio está formada por un grupo de integrantes y un moderador. La figura del moderador lo vamos a estar viendo a lo largo de los 3 formatos, tanto en la mesa redonda como en el debate y como en el foro, porque es el que va a dirigir la discusión y mediar entre los participantes. Puede contar o no con la presencia de un público. Su estructura se divide en 4 partes. Primero tenemos la presentación de los integrantes de la mesa e introducción al tema. Esto es a cargo del moderador. Da una breve introducción respecto a lo que estamos por ver, nos pone en contexto. Luego pasamos al cuerpo de la discusión. Esto está a cargo de los participantes y aquí empiezan a exponer sus ideas de una manera fluida y de una manera natural. Después de eso viene una sesión de preguntas y respuestas en la cual el público puede interactuar haciéndole preguntas a los participantes, y por último la conclusión, que corre a cargo de el moderador. Y ahora nos vamos al debate. El debate es una técnica de comunicación que consiste en enfrentar a 2 personas o grupos con ideas opuestas sobre un mismo tema. Los participantes se encargan de exponer sus argumentos sobre el tema en cuestión. Y aquí la palabra clave es enfrentar. Necesariamente en un debate tienen que haber 2 polos opuestos, 2 personas o 2 grupos de personas que se encuentren en posiciones ideológicas antagónicas para generar la polémica, para generar la confrontación y la discusión se torne bastante interesante. Características. Ahí está, se requieren 2 posiciones antagónicas para generar controversia. El moderador debe ser neutral y evitar que la discusión se torne violenta o se desvíe del tema. El moderador no debe estar a favor o en contra de nada, no debe de inclinarse ni sus comentarios deben de ser tendenciosos y apoyar a un grupo o a otro. Debe ser imparcial y dejar que los participantes expongan sus puntos de vista. Recomendaciones para un debate. Hablar con seguridad y libertad sin temor a la crítica. Aquí es importante que tú hagas acoplo de toda tu seguridad posible. Entonces respira. Relaja los músculos faciales también. Frente arriba, pecho erguido y te pones a desarrollar tu tema. Acompañar las críticas con propuestas. Aquí es importante pasar de la simple protesta a la propuesta. No burlarse de la intervención de nadie, mucho cuidado ahí. Ser tolerante respecto a las diferencias, vamos, que no todos van a pensar como nosotros. Ser breve y concreto al hablar. No se trata de hablar mucho y decir poco. Realmente tenemos que ser lacónicos y decir lo indispensable, que nuestras participaciones sean razonadas. Recuerda que mientras más claro tengas un tema, menos palabras necesitas para explicarlo. Y escuchar al otro antes de responder. Esto también es muy importante porque por lo general nosotros escuchamos para responder, para atacar, pero no escuchamos para entender y para desarrollar un proceso comunicativo eficiente. Bueno, nos vamos ahora al siguiente recurso. El foro. El foro es un tipo de reunión donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común. Es un lugar físico o virtual porque también puede llevarse a cabo a través de internet. De hecho, es el ejercicio que nosotros estamos haciendo en Classroom con la pregunta que les publiqué y sus participaciones. Ya estamos creando nosotros un foro virtual. Y por cierto, así vamos con la actividad 8, foro de internet, sobre si debería México legislar para aplicar la pena de muerte. Esto es el aula virtual del 202 y así va. Estas son sus participaciones. Recuerden que deben de publicar su comentario en la sección donde dice entregar tareas. No lo vayan a poner en esta otra parte. Aquí, ¿sí? En las instrucciones de la actividad no va tu comentario, sino es una tarea más que estás entregando. Ojo con la ortografía, por ahí estoy viendo ahí varios errores. O a través de una charla que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones. Características. Permite la discusión de cualquier tema, los cuales son muy diversos, como economía, política, deportes, entre otros. Es libre para la expresión de ideas o conocimientos de los integrantes. Y el moderador, bueno, vamos a sus funciones. En principio, controla la participación espontánea y heterogénea de un público numeroso y desconocido. Limita el tiempo de las exposiciones. El moderador debe otorgarle a cada integrante el mismo tiempo de participación y ser ecuánime. Distribuye el uso de la palabra
teniendo en cuenta que todos participen en la misma medida, y formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. Y estos son los 3 formatos de exposición oral que vamos a ver. Recuerda tener seguridad en ti mismo. Es normal que tartamudees, no estamos acostumbrados a hablar en público. Muchas veces el cerebro se queda trabado porque está muy nervioso. Lo importante es saber cómo actuar, hacer uso de la improvisación y salir adelante. Ojo con tus manos, muchas veces no sabemos dónde colocar los brazos o qué hacer. Es importante mover las manos, hacer ademanes correctos de acuerdo al discurso que se está pronunciando. Tampoco es que hagas ademanes excesivos ni aspavientos, así súper caros. Entonces no lo exageres. Tampoco metas las manos en los bolsillos ni hagas esto denota mucha inseguridad. Tú actúa casual, relájate. Confianza en ti mismo, respira, es muy importante controlar la respiración. Si controlas la respiración, lo controlas todo, no pasa nada. De lo que se trata es participar, compartir tu punto de vista, estás entre iguales, no hay jerarquías. Prepárate, documéntate, organiza tus ideas, no hables nada más por hablar. Habla fuerte, pero no utilices el mismo tono en todo el discurso, tienes que matizar dependiendo de lo que estás diciendo. Trata de ser un buen orador. Nos vemos en el próximo video.